Bienvenidos chicos y chicas, hola con todos y con todas. Soy la Miss Nimia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy segura que muy bien y con los ánimos altos y energías recargadas. Yo me encuentro feliz de reencontrarme un día más con ustedes para seguir aprendiendo juntos y juntas. Pues el día de hoy desarrollaremos el área de comunicación, para lo cual te pido por favor puedas tomar tu cuaderno de comunicación o alguna hoja de reuso y colocar en la parte superior nombre y apellidos, grado y sección y la fecha del día de hoy. Y coloca de título Leemos textos narrativos. Pues hoy leerás el fragmento de una novela juvenil de aventuras, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares inició su historia. Antes de pasar a explicar esta actividad, pasaremos a recordar nuestros acuerdos que han sido elaborados por ti para el desarrollo de toda nuestra actividad de aprendizaje. Por ejemplo, iniciar las clases agradeciendo a Dios con una oración. También, no interrumpir con audios ni escribir mensajes cuando inician las clases. Asimismo, respetar horarios de asistencia y entrega de actividades, participar activamente, respetar opiniones de los compañeros y compañeras y despedirse cordialmente al finalizar las clases. Pues estos acuerdos los vamos a desarrollar durante toda esta actividad de aprendizaje. Después de haber ya mencionado nuestros acuerdos, vayamos a mencionar nuestra meta el día de hoy, pues es identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos narrativos, pues narrar es una actividad inherente del ser humano. Vivimos rodeados de historias que expresamos y en otros momentos escuchamos. Están en el día a día de manera espontánea y anecdótica. Por ejemplo, podemos mencionar y contar cuando estamos desarrollando alguna actividad, ya sea de números o ya sea de letras. También cuando mamá llega de trabajar y nos cuenta qué es lo que ocurrió en su trabajo. Asimismo, cuando nuestros familiares o nuestros abuelitos van a los centros de salud y se pueden atender, también nos empiezan a contar qué sucedió en el centro de salud, ¿cierto? Estas narraciones pues son parte de nuestra cultura oral. Son los relatos, las leyendas, los mitos también. Otros, como recordarás, también pueden ser escritas, como en el caso de los cuentos o las novelas. Pues un texto narrativo, sea oral o escrito, es un conjunto de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal e incluye la participación de diversos personajes que pueden ser reales, como las noticias, las crónicas periodísticas, las anécdotas, los relatos o las biografías. También pueden ser ficticios, como los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas o las novelas. Por lo tanto, un texto narrativo puede basarse en hechos reales o en situaciones ficticias. Es interesante saberlo, ¿verdad? Y lo importante también, pues para iniciar la actividad, hagamos el ejercicio de recordar. Durante tu niñez, has escuchado y leído muchas historias en tu casa, ¿cierto? En tu comunidad y en la escuela, cuando la profesora nos empieza a narrar algún hecho. Seguro, en algún momento, por propia iniciativa, buscaste textos narrativos de tu agrado en la biblioteca. Por ejemplo, algún cuento, ¿verdad? Algo que te interesó. Asististe a eventos culturales de narración oral, es decir, algún teatro tal vez. O ingresaste a algunas páginas de internet donde presentan videos de narradores orales o textos completos para leerlos, como lo que estamos haciendo ahora, que toda la educación es virtual y tenemos más contacto con el internet, ¿cierto? Pues para ello te invito a que puedas responder estas preguntas en tu cuaderno. ¿Recuerdas
¿Alguno que te haya gustado mucho, sea oral o escrito? ¿Cuándo fue? ¿Te causó tristeza, alegría, miedo o incertidumbre? ¿Por qué? ¿Era real o ficticio? Te invito pues a que puedas responder estas preguntas en tu cuaderno. Ahora sí, disfruta esto que te va a encantar. Pues este es el fragmento de la novela de Robinson Crusoe. Lee el recuadro con los datos referenciales de la obra. Te ayudarán a comprender mejor el fragmento. Identifica el título y responde. ¿Quién crees que es Robinson Crusoe? Lee las primeras líneas del texto y responde. ¿Quién narra los hechos? Realiza una primera lectura para que te familiarices con el contenido del texto. Te invito pues a que puedas leer esta novela tan interesante que habla de muchas aventuras que vivió este joven aventurero, ¿sí? Historias de acción que te van a llenar de mucha incertidumbre y ansiedad por querer saber más, pues es una novela para jóvenes, como ustedes que están en cambios. Y también, después de haber leído esto, sigamos comprendiendo, y para poder comprender vamos a desarrollar estas preguntas en tu cuaderno que tiene total relación con la novela. Pues vamos a responder estas preguntas. Número 1. ¿Quién narra la historia? 2. ¿Quién es Robinson Crusoe? 3. ¿Cuántos años tenía cuando decidió navegar? 4. ¿Por qué recordó los consejos de su padre cuando estuvo en el mar? 5. Robinson Crusoe dijo: mi corazón, que aún no se había endurecido, me reprochaba por haber desobedecido a sus advertencias y haber olvidado mi deber hacia Dios y hacia mi padre. ¿Qué sentimientos crees que estaba experimentando en esos momentos? 6. ¿Crees que el recuerdo de la conversación que tuvo con su padre lo acompañe toda su vida? ¿Por qué? 7. ¿Qué pensaba su padre sobre la decisión tomada por Robinson Crusoe? 8. ¿Estás de acuerdo con que Robinson Crusoe haya decidido ir en la embarcación de su amigo? ¿Por qué? 9. Según una estudiante de otra escuela, la mamá de Robinson Crusoe le respondió de esa manera porque ella tenía como principio obedecer las decisiones de su esposo. ¿Qué ideas del texto apoyan esta opinión? 10. El autor, en los primeros párrafos del fragmento, utiliza conectores como después de esto y a los pocos días. ¿Para qué los habrá utilizado? ¿Qué otros conectores que cumplan la misma función encuentras en el texto? Y por último, 11. ¿Por qué el autor habrá decidido que el personaje principal sea quien narre la historia y no él como autor de la obra? Pues te invito a que puedas responder a estas preguntas que tienen total relación con la lectura de este joven aventurero, ¿sí? Que es una lectura muy interesante y yo sé que te va a encantar. También recuerda, por favor, que un lector meticuloso es capaz de identificar los detalles de una obra literaria. Por ejemplo, el uso de conectores, quién es el narrador y los recursos que se utilizan para atraer al lector, la descripción de los hechos, la expresión de emociones y sentimientos entre los personajes, los pensamientos y recuerdos de quien narra, así como los elementos de incertidumbre, misterio o riesgo que se requieren en toda obra literaria. Importante saberlo, ¿verdad? Muy bien, estás avanzando.
sobre la base del siguiente cuadro, revisa tus respuestas y méjoralas. Te invito a que puedas responder las preguntas que hiciste en el cuadro anterior. Te invito a que puedas leer cada enunciado y de acuerdo a tus respuestas coloques sí o no. Luego de haber desarrollado este recuadro en tu cuaderno, el cual te va a ayudar a que tú mismo puedas reflexionar en cuanto a tu aprendizaje, te pido por favor que en familia te puedas reunir y cuenta a tus familiares de qué trató el fragmento de la novela y luego pregúntales qué recuerdos significativos vienen a su mente a partir de lo que les has contado. Anota en una hoja de reuso aquello que te llame más la atención. Coméntales que en las próximas actividades conversarán más acerca de los recuerdos familiares sobre la base de la ficha de una entrevista. También, por favor, te pido una reflexión. En tu cuaderno, en una hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos y los recuerdos? ¿Cómo lo hice? Y siguiente, ¿qué se me hizo fácil aprender? ¿Qué fue difícil? ¿Y por qué? Interesante que te puedes hacer esa reflexión y ese análisis para saber cuánto has aprendido. También te pido, por favor, organiza tus anotaciones en tu portafolio, pues te servirán para que guíen las actividades de expresión oral que desarrollarás más adelante. Te doy muchísimas gracias, como siempre, por haber estado atento y atenta a todas las indicaciones, a la explicación dada en esta actividad tan interesante. Y como siempre te digo, la unión familiar vence todo. Unidos en familia venceremos este coronavirus. ¿Sí? Quédate en casa, por favor, la mayor cantidad de tiempo posible. Los padres muchas veces van a salir, pero tú, por favor, quédate en casa. Es lo mejor que puedes hacer. Lávate bien las manos, por favor. Es un consejo, una recomendación. Lávate por 20 segundos las manos y, por favor, recomiéndale a tu familiar que cuando salga use mascarilla o protector facial para evitar que se contagie y también evitar que se contagie la familia en casa. ¿Sí? Todos unidos contra el coronavirus. Muchísimas gracias por toda tu atención, mis pequeños y pequeñas. Ha sido un placer haber podido darles un poco más de conocimientos. Muchísimas gracias.